dentro de la semiología renal tenemos que primero entender las funciones tanto de los riñones como de las vías urinarias. ¿Ya? El riñón en general, la principal función que tiene es poder hacer una filtración de ciertos productos que genera el organismo, ¿ya? Y mantener el equilibrio entre los electrolitos y ciertas sustancias que va a tener el organismo. Dentro de aquellas sustancias, el agua. Entonces, mantiene la homeostasis, mantiene un equilibrio de mi organismo, produce la orina y elimina productos finales del metabolismo que la mayoría son tóxicos. En cuanto a las vías urinarias, la principal, no hay mucha más función que la eliminación de la orina. ¿Ya? Toma la orina que produjo el riñón y la saca hacia afuera del organismo. En trastornos de vías urinarias, lo que yo voy a tener va a ser una orina anormal, ya vamos a ver por qué va a ser una orina anormal, un patrón anormal de micción, también vamos a ver esos patrones, y en caso de enfermedades renales, vamos a tener una enfermedad que progresa sin mostrar síntomas, ¿ya? Que es un progreso o es una enfermedad difícil de diagnosticar por lo mismo, porque el dueño no se da cuenta. Tiene signos inespecíficos, como por ejemplo el vómito. Vamos a ir a Edward. Y todo eso se nos complica al momento de diagnosticarla. Los riñones tienen, dentro de estas funciones que acabamos de mencionar, realizan o llevan a cabo tres acciones. Una es la filtración glomerular, dos, la reabsorción y tres, la secreción tubular. Dentro del riñón, cada célula del riñón es una nefrona, ¿ya? Eso es parte de fisiología. Esa nefrona va a tener distintas partes, ¿ya? Que parten con un glomérulo, que es como una red, ¿ya? Pero no, pues princesa. Es como una red, ¿ya? Que se encarga de filtrar las moléculas que van por el organismo y que impide la salida de algunas moléculas de mayor tamaño, como por ejemplo las proteínas. Luego del glomérulo, que es algo así como esto, ya que tiene una red que ayuda a filtrar estas moléculas, vienen unos túbulos, ya, todo dentro de la misma nefrona, todo dentro de la misma célula del riñón. Y estos túbulos están encargados de mantener el equilibrio, ¿ya? En donde si el paciente está deshidratado y yo por la orina boto sodio, estos túbulos van a reabsorber este sodio para que junto con el sodio vuelva a entrar agua y se concentre la orina, ¿ya? Porque a mi paciente le falta agua, entonces reabsorbo agua. Y así, si tengo exceso de otro electrolito, puedo por los túbulos secretarlos para mantener el equilibrio. Como les mencionaba, el mantenimiento de la homeostasis es el fin del funcionamiento renal. El riñón, aparte de generar esta filtración y mantener este equilibrio, puede producir ciertas hormonas, como son la hormona renina, que dentro de sus funciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a promover o va a mantener el equilibrio de la presión arterial. Eh, junto con la homeostasis del agua. Y otra hormona que también produce el riñón es la eritropoyetina, ¿ya? Que su principal función es la formación de glóbulos rojos.
como bien les mencionaba al inicio, la enfermedad renal aguda no, lamentablemente muchas veces no es reconocida por los dueños. Y uno de los primeros signos que se generan, o uno de los únicos signos que se generan, es la oliguria o la anuria, ¿ya? La oliguria, por definición, es la disminución en la producción de la orina, y la anuria es la nula producción de orina, o sea que no se produce la orina. Y en esta parte es importante hacerle preguntas al dueño en donde vamos a consultar sobre cuánta orina produce el paciente al día, ¿ya? Como bien les decía, lamentablemente esa información los dueños no tienen ni idea, ¿ya? Lo único que te pueden decir, no, ¿sabéis qué? Está saliendo más al baño a hacer pipí. Pero más que eso, nada. Vamos a aceptar a Luis Soto. Cuando la enfermedad renal tiene una mayor duración, ¿ya? Existen tres tipos de trastornos funcionales cuando esta enfermedad renal ya lleva tiempo. Que básicamente se van a ver reflejadas en la alteración de las funciones que recién mencionábamos. Por eso mencionamos las funciones, ¿ya? Si yo tengo una alteración en la filtración glomerular, que esta red ya no es así, sino que es así, y deja pasar más cosas, voy a tener pérdida de proteínas plasmáticas a través de la orina, ¿ya? Si yo pierdo la función de reabsorción de los túbulos, voy a tener una menor capacidad de concentrar la orina. Y eso me va a llevar a una pérdida progresiva de las células de la unidad del riñón, que es la nefrona. Si yo tengo una disfunción tubular, como recién les mencionaba, que eran los encargados de secretar y reabsorber elementos, la capacidad de concentración de la orina va a disminuir, ¿ya? ¿Y en qué se va a ver reflejado en esto? En un aumento en el volumen de la orina. Por lo tanto, el paciente va a hacer más pipí, ¿ya? Lo que nosotros conocemos y que aprendimos el semestre pasado como poliuria. Como el paciente está haciendo más pipí y está eliminando más agua de su organismo y no es capaz de retenerla si es que la necesita, de manera obvia el organismo va a requerir más agua, ¿ya? Por ende, el aumento, o sea, la ingesta de agua va a aumentar, lo que también conocimos el semestre pasado como polidipsia. En la vida cotidiana, si se restringe la salida del paciente de dentro de la casa, al tener un aumento en la producción de orina, voy a tener casos en que el animal se orine dentro de la casa, ¿ya? Pero eso no es porque el paciente quiso orinarse dentro de la casa, sino porque claramente no aguantaba más. La nicturia también ocurre en donde hay mayor producción de eventos de orina durante la noche. Y lo que recién les mencionaba, que si yo tengo la filtración glomerular, una red así, y de repente disminuye la selectividad de mi membrana, o sea, ya no es tan pequeño, sino que ya es más grande, voy a tener una mayor permeabilidad, o sea, van a pasar más cosas a través de esa membrana. Lo que va a generar que salgan ciertas proteínas que no deberían salir por la orina, como por ejemplo la albúmina. La albúmina vimos que estaba encargada de mantener un equilibrio osmótico dentro del paciente, o sea, un equilibrio en el agua, en el líquido. Si yo tengo una mayor eliminación de albúmina por la orina, voy a tener una disminución de la albúmina en general. Chicos, va a entrar la profe Cecilia por si acaso, quizás va a dar alguna información, así que veamos qué noticia.
Hola, profe. Ah, ya, ¿me estás escuchando? Sí, Ah, hola profesor, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto de Buenas de verlos algunos y de saludarlos a todos en realidad. ¿Profesor está en prueba? No, ¿No? no. Ya. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Te llegó el correo que mandé referente al asunto del problema en el aula, sí? Sí, sí Ya. nos llegó. ¿Ahí pudiste resolver alguna situación? No, de momento no, pero yo creo que el fin de semana, profe. No, sí, pero tú tenías ya la segunda nota colocada. Sí, la tengo lista. Tengo Ah, que enviársela nomás. entonces no hay Estoy terminando. problema. El problema es que tienes que subir algunas clases. Sí, eso me falta, Ah, subir las clases. perfecto. Ya, era para eso mi entradita y para ver la asistencia que parece que en este curso se mantiene. ¿Sí? Sí, sí, anda bastante bien. Qué De hecho, bueno. creo que están todos. Ahí viene llegando Luis Cordero, que siempre llega un poquito tarde por temas de pega. Sí. Ya, profesor. Un Ya, gusto de profe. verlos, Igual, escucharlos, que les vaya bien. Nos quedan 2 semanas, nada más. igual que esté bien. Adiós. Chao, chiquillos. Chao. Ya, ya, ahora sí. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Ya, me voy a devolver porque esta explicación tiene que ser completa. Entonces, tenemos, como yo les decía, si tenemos una disminución en la selectividad de esta membrana, o sea que ya no discrimina entre las moléculas que son grandes y las moléculas que son pequeñas, voy a tener una mayor permeabilidad y voy a tener pérdida de ciertas moléculas que no debería perder, como las proteínas plasmáticas. Y dentro de esas proteínas está la albúmina. Si yo tengo una disminución en la albúmina, voy a disminuir la presión osmótica, ¿ya? O sea, eh, voy a generar que dentro del vaso sanguíneo tenga mayor cantidad de líquido que de proteína. Por lo tanto, ese líquido va a tender a salir para mantener el equilibrio. Lo que me va a generar o un edema periférico o una citis, o ambas. Muchas veces infecciones ascendentes del tracto urinario que van desde el urinario inferior subiendo hacia arriba hasta el riñón pueden generar pielonefritis, ¿ya? Las cuales van a llevar una inflamación del tracto urinario inferior, produciendo disuria, que es la dificultad para orinar, que puede ir unida a dolor, ¿ya? Mi paciente se va a sentir mal, puede tener fiebre e inclusive anorexia, que son signos bastante inespecíficos también. Cuando yo tengo una pérdida progresiva de las células del riñón, voy a llegar a una insuficiencia renal crónica. Y cuando tengo una pérdida de más del 50, hoy, eh, es terrible la pielonefritis. Dolorosa, molestosa, la fiebre, complicado. Sí, es bien complejo. Cuando tengo una insuficiencia renal crónica, voy a perder muchas nefronas, muchas células del riñón. ¿Y por qué yo les decía que era difícil de difícil diagnóstico y que generalmente tiene pocos signos y síntomas? Principalmente porque cuando la célula que está funcionando bien se echa a perder, se muere, ya no funciona, la célula que está al lado comienza a hacer su pega. Si esa que está al lado haciendo su pega deja de funcionar, la que está al otro lado sigue haciendo la pega de las dos, ¿ya? Entonces el riñón sigue funcionando, en teoría, ¿ya? Quizás sobreexigiendo otras células.
pero funcionando a lo que debería. ¿Ya? Y cuando yo tengo una pérdida de más del 50% de la función renal, es cuando voy a tener ya signos más claros. Ya voy a empezar a retener desechos, porque no los voy a estar eliminando, que generalmente son la urea y la creatinina, que lo van a ver en el laboratorio clínico. Retención de hormonas y retraso en la excreción de fármacos. Ya la mayoría de los fármacos se eliminan a nivel renal, así que hay que tener cuidado con eso. Aquí se pueden empezar a presentar ciertos síndromes, como el síndrome urémico, en donde voy a tener una disminución del apetito y vómitos, ya que es lo que más nota el dueño, que es generalmente por lo que llegan a la consulta. Pueden haber encefalopatías urémicas, donde voy a tener una disminución de conciencia, inclusive algunos temblores. Cuando la insuficiencia renal es muy avanzada, podemos entrar en anemia, ya vamos a ver un paciente letárgico, y debido al acúmulo de urea podemos generar algunas gastritis urémicas. Profe, pregunta, en Sí, los dígame. humanos hay casos en que los problemas hepáticos, o sea, perdón, Renal. renales, se pueden ver a través de la esclerótica de los ojos y la cutícula, o sea, la parte de carne de la uña, se torna ¿Ya? amarilla. ¿Se puede ver lo mismo en animales? ¿De la esclerótica de los ojos amarilla? Cuidado, cuidado, porque que se torne algo amarillo es ictérico y ahí es problema hepático, no renal. Ah, ya, entonces sí era hepático en humanos. No Sí. sé. Sí, es parte hepática. Ahora, un tema renal te puede llevar a un tema hepático, o un tema hepático te puede llevar a un tema renal, ¿ya? Así que están como bien relacionados. Pero sí, cuando ya veo ictericia es más tema hepático que renal, ¿ya? Uno de los procesos fisiopatológicos que se genera en la insuficiencia renal crónica es la disminución de la conversión de la vitamina D en calcitriol. Esta disminución en esta conversión va a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal, lo que voy a generar una hipocalcemia, liberando paratormona, la cual va a tener como función aumentar los niveles de calcio sanguíneo, ¿ya? Y para aumentar los niveles de calcio sanguíneo, voy a tener que sacar calcio de algún lado. ¿Y dónde hay más calcio? En los huesos, ¿ya? Y ahí puedo tener quizás algunas alteraciones óseas, como reacciones hiperostóticas en caso de los animales jóvenes. Chuta, esa fue la princesa, perdón. O reacciones osteodistróficas en animales mayores. Mayores me refiero de edad, ¿ya? Hay algo que no se los puse acá, y bueno, no se los nombré a los niños de la mañana, pero generalmente el calcio va en equilibrio con el fósforo. Y cuando uno disminuye, el otro sube, ¿ya? Un paciente insuficiente renal crónico, lo van a ver lo más probable en el laboratorio clínico, tiene hiperfosfatemia, tiene un aumento de fósforo. Son inversamente Dentro de la proporcionales, historia, ¿sí? son inversamente No proporcionales. siempre. No siempre, pero porque el siempre no existe, pero en general sí. De hecho, pucha, no tengo los exámenes acá, pero hace poco tuvimos un paciente que le tomamos exámenes, no me acuerdo por qué venía, y tenía hiperfosfatemia con hipocalcemia. Estaba con convulsiones. Sí, estaba con convulsiones. Pero no tenía alteración renal, eso fue lo más raro. Dentro de la historia es importante saber algunas cosas del paciente y debemos tener en consideración dos tipos de enfermedades, que son la leishmaniosis y la dirofilariosis. La dirofilariosis clásica
clásico gusano del corazón que le llaman, ¿ya? No sé si se acuerdan de hace unos años atrás que mostraban un corazón lleno de gusanos y que decían que era el corazón de un niñito que por dormir con su perro en la cama y se contagió con eso y se murió, bla, 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 bla. Es mentira, ¿ya? Era un corazón de perro, lo que salía en la imagen. Y la dilofilaria sí, se mete dentro de las arterias y puede taponar el corazón. Ambas están asociadas a glomerulonefritis grave, ¿ya? Alteración en el glomérulo de la nefrona. Y aquí es importante la condición de vida en donde vamos a preguntar historias pasadas y más aún importante, viajes al extranjero. ¿Ya? Tengo registros hasta el 2017 que la leishmaniasis en Chile no existe. ¿Ya? Puede que haya cambiado algunos datos en 3 años, sí. Pero no debería porque los vectores no cumplen, el clima no cumple para los vectores. La dirofilariasis tampoco existe en Chile, por el momento. Tengo registros que acá cerca en Mendoza hay dirofilaria en Argentina, y por eso debemos saber si el paciente viajó al extranjero o no viajó al extranjero. ¿Ya? Cualquier viaje que pueda haber generado se puede haber contagiado y puede haber ingresado la enfermedad al país. Dentro del tracto urinario tenemos la vejiga, ya que va a cumplir 2 funciones principales: la de reservorio, de acúmulo de orina, y la de proporcionar o generar la micción, ¿ya? Esta micción se va a ver producida por 2 principales factores: el grado de llenado y la presión, ¿ya? Si yo tengo un bajo grado de llenado de la vejiga, tengo una vejiga así de chiquitita, ¿ya? La presión que estoy ejerciendo sobre el esfínter es poca, ¿ya? Por lo tanto, este esfínter y este cuello va a permanecer cerrado. ¿Ya? Los dueños de los perros y los gatos deberían ser capaces de decirnos: ¿sabe qué, doctor? ¿O sabe qué? Tengo, mi paciente, mi perro, mi gato, está orinando un chorrito fuerte, ¿ya? ¿Qué es lo normal? ¿Ya? No me sirve, no, es que hace gotitas y siempre he hecho gotitas y es normal. No, eso no es normal. Tenemos que tener mucho cuidado en los tipos de micción, ¿ya? La micción es un chorro fuerte, ¿ya? De gran volumen. O sea, no es que sea un gran volumen, una poza gigante, pero de un volumen considerable. Por lo mismo tenemos que tener en cuenta y cuidado con la micción interrumpida repetidamente, que generalmente los perros, sobre todo los machos, lo ocupan para marcaje. ¿Ya? No vamos a confundir ese marcaje como una intención de orinar y que no pueda. Debemos medir la cantidad de orina. Yo sé que los dueños no son capaces de medir esa cantidad de orina porque no lo hacen, porque no está dentro de sus funciones claramente. Pero deberían ser capaces de decirnos cuánto orina al día, ¿ya? Si tengo un paciente en consulta, en hospital, ya, con problema urinario, debiésemos tener la medición de la cantidad de orina. Debiésemos medir cuánto el paciente está orinando. Y si le pongo un suero de 500 ml, debería orinarme los 500 ml. Si el paciente ha tenido la oportunidad adecuada de orinar... Pero Catalina... No. Perdón, que llegaron todos a regalonear ahora, en este momento. Si el paciente ha tenido la oportunidad adecuada de orinar, deberían ser volúmenes pequeños, pero no tan pequeños, o sea, un volumen medio, ya que es de 0,2 a 0,4 ml por kilo.
te están escuchando todos roncar. Ya, basta. La orina, una orina anormal, va a cambiar de olor y va a cambiar de color. Y la micción y los tipos de micción se pueden alterar por disuria, en donde voy a tener una dificultad para orinar, o una incontinencia urinaria, en donde el paciente se va a orinar solo. En cuanto al olor de la orina, en gatos machos, el olor es fuerte y eso es normal, ¿ya? Pero no así en perros ni en hembras. Profe, Ya. y en gatos castrados, machos castrados, Mira, en machos castrados debería disminuir el olor, pero no es 100% efectivo. Lo que sí haces con la castración es que el paciente disminuya la conducta de marcaje muchas veces. Entonces dejan de orinarse por ahí en cualquier lado. Pero tampoco es 100% efectivo. Es lo mismo que uno dice que cuando uno los castra dejan de salir. Mentira, o sea, si el paciente está acostumbrado a salir, no lo va a seguir haciendo. El olor fuerte en perros y en hembras es anormal, como les decía, y se debe la mayoría de las veces por una conversión de la urea en amoníaco por ciertas bacterias. La sangre en la orina se denomina hematuria, ¿ya? En donde yo tengo mezcla de sangre en la orina. Y debemos diferenciarla de la pérdida de sangre independiente de la micción, o sea, un sangramiento que no tenga nada que ver con la micción de orina. Generalmente, esa pérdida de sangre independiente de la micción se va a producir en órganos que están más distales, o sea, más cerca de la salida. Si es sangre roja brillante, lo mismo que veíamos o algo muy parecido a lo que veíamos en digestivo, si es sangre roja brillante, lo más probable es que el sangramiento venga de más distal o más cerca de la salida. Ya pues. Si es sangre más oscura, generalmente es de más proximal, o sea, más cerca del riñón. ¿Ya? En hembras, si hay sangrado, siempre debemos tratar de revisar siempre el tracto genital, ¿ya? Porque pueden haber sangrados genitales que se confundan con sangrados urinarios. Anatómicamente hablando, el riñón, así de manera bien superficial, el sistema urinario es bastante simple, anatómicamente hablando en forma macroscópica, ¿ya? Porque en microscópica es un poquito más complejo. Tenemos los riñones que se encuentran en la zona lumbar, ¿ya? Son retroperitoneales, lo vamos a hablar ahora en un ratito. De los riñones salen los uréteres que llegan al cuello vesical. Tenemos la vejiga que va a acumular la orina, el esfínter vesical y la uretra que sale. En el caso de los machos tenemos la próstata. La hematuria puede deberse o puede venir de la región de la vejiga, del uréter, del riñón e inclusive de la uretra. Pero de la uretra ya no tiene nada que ver con la micción. Generalmente la disuria va a generar la diferencia en el lugar, ya si yo tengo dificultades para orinar. Si hay dificultad para orinar, voy a tener generalmente una hematuria vesical. Si no tengo dificultad para orinar, lo más probable es que la hematuria venga de más arriba, de uréteres o riñones. Podemos presentar estranguria, ya, en donde va a ser
una... va a ser una orina o una micción que genera dolor. Catalina. Va a ser una orina de descarga lenta, ¿ya? El paciente va a orinar lentamente y con mucho dolor, ¿ya? Y también podemos tener poliaquiuria, que es otro signo, en donde el paciente orina muchas veces, pero poquitas cantidades, ¿ya? Y que es lo clásico que muchas veces se genera en pielonefritis, ¿ya? En el caso de los humanos. Que uno va, orina y queda con ganas de orinar y tiene que ir de nuevo y así se va produciendo. Las incontinencias urinarias van a depender de dos cosas, como bien lo mencionábamos hace un ratito, de la resistencia uretral y de la presión vesical. ¿Ya? Si yo tengo una resistencia uretral baja, o sea, el esfínter tiene poca resistencia, yo con un poquito de orina que tenga en la vejiga voy a abrirlo y el paciente va a orinar. ¿Ya? Y ahora, si yo tengo una presión vesical alta, o sea, tengo una vejiga grande, pero Catalina, ya. Si tengo una vejiga grande con alta cantidad de líquido que me genera una alta presión, voy a tener lo más probable apertura del esfínter, lo que me va a generar la incontinencia urinaria. ¿Ya? Y eso puede ir asociado con disuria y nicturia. Siempre debemos separar el origen urinario del origen neurogénico. ¿Ya? Porque alteraciones en la médula espinal también pueden generar incontinencias urinarias. Si yo tengo una disuria, o sea, una dificultad para orinar, o una estranguria, una orina lenta, dolorosa, con una vejiga que está llena, lo más probable es que mi paciente tenga una incontinencia por obstrucción uretral. En animales muy jóvenes, de meses, que tengan una incontinencia, lo más probable es que sea congénito, y una de las alteraciones congénitas son los uréteres ectópicos, ¿ya? En donde el uréter viene del riñón y llega a la vejiga, pero pasado el esfínter. Por lo tanto, la vejiga no es capaz de contener esta orina y la orina sale directamente a la uretra, teniendo un signo en donde el animal orina constantemente puras gotitas. El examen físico que vamos a realizar es examen de cabeza, examen de abdomen, examen de vejiga, de próstata y de genitales. Profe, ¿puede volver a la parte del examen físico? Gracias. Sí. No hay problema. Muchas gracias. Está listo. Ya, súper. Entonces, va a empezar a ladrar mi perro ahora. En el examen de la cabeza vamos a evaluar diferentes estructuras. Primero, como hablábamos al inicio de la clase, que una alteración de insuficiencia renal crónica puede generar una alteración en la paratormona, generando ciertas alteraciones óseas. Lo primero que vamos a examinar en la cabeza son las estructuras óseas, ¿ya? Porque pueden haber cambios hiperostóticos. Vamos a revisar la mandíbula en caso de osteodistróficos, en donde podemos sentir una mandíbula más blanda,
ya que se conoce vulgarmente como mandíbula de goma. En el caso de insuficiencias renales crónicas avanzadas, podemos tener mucosas anémicas, ya, mucosas pálidas. Podemos presentar úlceras en la mucosa oral, en el caso del síndrome urémico. Y una cosa que no es menor, el aliento urémico, ¿ya? Yo no les puedo explicar a través de esta pantalla cómo es un aliento urémico, en clase tampoco se lo puedo explicar, y eso solo se lo va a dar la práctica, ¿ya? Y en algún momento ustedes van a saber lo que es un aliento urémico y no se les va a olvidar nunca más, ¿ya? Es como un olor a amoníaco, un olor a pipí, dentro de la boca del paciente, ¿ya? Y ahí uno dice, este paciente huele a insuficiente renal, hagamos el examen de sangre, y lo más probable es que el examen de sangre salga insuficiente renal, ¿ya? Es un parámetro bien asertivo, ¿ya? Es bien subjetivo, pero es bien asertivo. Como les digo, cuando